recién gestionándose la grabación. Ahora sí, chicos, muy buenos días, muy buenas tardes, perdón, con todos ustedes y qué gusto que estén aquí en esta quinta clase del curso de auxiliar de educación inicial. Así que ahora, para que nosotros podamos empezar nuestra clase del día de hoy, ¿sí? Vamos a compartir nuestro PPT relacionado al tema que vamos a tener el día de hoy. Así que vamos a estar muy atentos, vamos a estar muy participativos también en el chat, que es muy importante que nosotros pues podamos adquirir todos nuestros aprendizajes de acuerdo al curso que estamos llevando, ¿sí? Hoy día vamos a hablar sobre el perfil y las funciones del auxiliar de educación inicial. Recordemos que el auxiliar de educación inicial está ligado, ¿no?, a la Ley General de Educación, a la Ley de la Reforma Magisterial. Entonces, en ese sentido, ¿no?, nosotros vamos a ir hablando poco a poco de eh, todos todos los puntos que nosotros tenemos que tener, ¿sí?, en cuenta. Así que vamos a bajar nuestro PPT para poder ir hablando un poquito sobre el marco normativo. A ver, ¿me confirman si me logran ver, por favor, el PPT? ¿Sí? Ya, muy bien. Ahora sí. El auxiliar de educación tiene un rol fundamental, ¿no?, que es velar por el bienestar de los y las estudiantes y mantener una sana convivencia escolar. Es por ello que el Ministerio de Educación, ya, regularmente saca distintas normas o distintas resoluciones viceministeriales en las cuales aprueban las funciones, aprueban también ciertas cosas, ¿no? Ciertas cosas que son necesarias. Ciertas cosas ciertas cosas que son necesarias para que puedan, hacer la funcionabilidad de lo que viene a ser el docente. Pero vamos a hablar un poquito de este marco normativo, ¿no? Que es importante que nosotros podamos tener en cuenta que los auxiliares de educación inicial pertenecen a la ley de la reforma magisterial, ¿no? A la ley general de educación también. Entonces, son temas que nosotros como auxiliares de educación vamos a ir conociendo poco a poco, pero vamos a ir primero viendo ¿por qué es tan importante que nosotros tengamos estos puntos, ¿no?, tan necesarios para poder tener en cuenta lo que realmente me dice, ¿no?, esta norma, me dice esta ley? Pero ¿por qué esta ley aplica especialmente para todos, para todos los auxiliares de educación? Recordemos que dentro de la Ley General de Educación, ¿no?, establece que tiene ciertos artículos que se debe conocer como profesionales de educación. La ley 28044, que es la Ley General de Educación, tiene ciertos artículos específicos de acuerdo a la funcionabilidad del docente, a las funciones que va a tener el auxiliar de educación, ¿no? Para esto, primero nosotros tenemos que conocer que como artículo principal nos dice que tiene un objeto muy específico de ampliación de acuerdo a las funciones que tiene, por ejemplo, el auxiliar de educación y el docente. Nos dice de antemano que el auxiliar de educación es la mano derecha del docente. Pero ¿qué cosa quiere decir mano derecha? Que va a apoyarlo en todas las actividades académicas que están dentro del aula. Entonces, la presente ley tiene por objeto establecer los lineamientos generales de la educación y del sistema educativo peruano. Eso es lo que tiene en primera instancia la ley 28044. Las obligaciones del Estado y los derechos y responsabilidades de las personas y la sociedad en su función educadora. Rige todas las actividades educativas realizadas dentro del territorio nacional, desarrollada por personas naturales, jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que yo, siendo auxiliar de educación, así trabajé para el sector público, para el sector privado, tengo que conocer mi ley fundamental, que es la Ley General de Educación.
y tengo que conocer ciertos artículos que establece esta ley sobre el concepto de la educación, sobre el artículo que me dice que la educación es un derecho, ¿no? Para nuestros niños. Entonces nosotros tenemos que no, nosotros ahorita, por ejemplo, estamos hablando relacionada a la ley que establece las funciones del auxiliar de educación aquí en el Perú, ¿no? Pero obviamente esta ley aplica en mucho las funciones a nivel general, ¿no? Porque va a aplicar en sí como profesional en todos los lugares en donde se desempeña, ¿sí? Entonces, para seguir con el punto que estamos ahorita hablando y no perder un poco la hilación, ¿no? Y nos dice también que la ley esta ley nos especifica que la educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional. Entonces, también se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad. Entonces, nosotros sabemos que la educación rige no solamente desde las escuelas, sino también desde el hogar. Entonces, es un punto importante que todo auxiliar de educación debe conocer. También el auxiliar de educación tiene que conocer que la educación es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad. El Estado garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para todos, dentro de lo que es la educación básica. Entonces, definitivamente en este punto nosotros tenemos que hacer hincapié que el derecho a la educación lo tiene que otorgar el padre de familia a sus menores niños. Por ejemplo, si nosotros tenemos un caso de un niño que ya debería estar en temporada escolar, debería estar estudiando y de repente está en las calles vendiendo de repente algo, trabajando y no está estudiando, ¿ese niño está cumpliendo su derecho? ¿Ustedes qué dicen? ¿Está cumpliendo su derecho? ¿Ustedes qué dicen? ¿Estará cumpliendo su derecho? Claro que no está cumpliendo su derecho, porque este niño está prácticamente eh, perdiendo una etapa de su vida que debería estar en función a una mejora, ¿no? A estudiar, a desarrollarse, a vivir su edad, a vivir lo que necesita vivir, ¿no? Pero sin embargo, pasa esto, ¿no? Que en nuestra realidad, no solamente peruana, sino a nivel mundial, ¿ya? Este artículo de nuestra presente ley y de la ley en general, de todo a nivel mundial en realidad, no se hace efectiva, porque en otros lugares ya hay niños que también no están estudiando, no estudian, o no hay esa posibilidad de los padres, o no hay esa responsabilidad que debe haber del padre de familia o de la madre de familia hacia el niño menor. Entonces, nosotros como educadores, ¿no? Digo educadores porque evidentemente, pues, nosotros como auxiliares de educación nos vamos a preparar en el ámbito pedagógico para poder ejercer esta función. Entonces, básicamente, nuestra función específica va a ser apoyar al docente, pero también conocer que evidentemente van a suscitarse estos problemas. Vamos a tener alumnos que de repente hagan deserción educativa, que de repente no se cumpla lo que está estipulado, ¿no? En la normativa que especifica que la educación debe ser para todos, ¿no? Y sobre todo que debe haber un apoyo, ¿no? Y una obligación por parte del padre de familia porque es un derecho para todo niño menor, ¿sí? Entonces, una vez contemplado este punto, que era lo que más nosotros queríamos ahorita contemplar, también nos dice la ley es que hay una libertad de enseñanza. ¿Qué cosa quiere decir que hay una libertad de enseñanza? ¿No? Que toda persona natural o jurídica tiene derecho a constituir y conducir centros y programas educativos. Es por esa razón que existen las entidades privadas, ¿no? De educación privada, las cuales tienen que estar regidas, ¿no? ¿Regidas cómo? Regidas pues por un promotor, tiene que estar regidas por un director, que tiene que estar aprobado mediante el mismo Ministerio de Educación en lo que es educación básica, ¿no? Para niños pequeños. Entonces, nosotros una vez conociendo este punto,
del tema que ahorita hemos venido hablando, ahora nos vamos a ir a nuestro siguiente PPT para hablar de las funciones generales del auxiliar de educación. ¿Por qué vamos a hablar de estas funciones generales? Ustedes como auxiliares, como ya les había comentado, tienen que conocer, evidentemente, ¿no? Estas funciones que establecen esta ley, y que no solamente es esta ley, sino que establece que todo auxiliar debe conocer. Todo auxiliar de educación tiene que saber sus funciones, sus derechos y sus deberes, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta estos puntos que vamos a mencionar aquí. Nos dice que como primera función general, tenemos que apoyar a los profesores de turno en el desarrollo de actividades de vigilancia de la disciplina de los estudiantes durante el ingreso, recreo, salidas, visitas y otras actividades pedagógicas que se organizan en la IE. Entonces, prácticamente con esta función, ¿qué me está diciendo que yo debo de realizar? Porque estas funciones son establecidas por el mismo Ministerio de Educación. Es más, estas funciones están a manera global en todos los lugares. ¿Qué cosa quiere decir? Que mi función específica va a ser velar por la vigilancia de la disciplina de los estudiantes durante el ingreso, recreo, salidas, visitas y otras actividades pedagógicas que se organizan en la institución. A ver, les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría, no? ¿Qué pasaría si evidentemente mis niños salen al recreo, ¿no? Salen al recreo y de repente yo como auxiliar necesito pues de repente, me voy a ir al kiosco a comer algo porque mis niños están en recreo, ¿no? Ya me voy a comer algo y por ahí pues un niño se me accidentó. Yo estoy cumpliendo la función general que me está diciendo mi norma. Estoy cumpliendo estado de vigilante ante la disciplina de mis estudiantes, de mis niños durante el recreo, o no lo he estado. Claro que no. Y eso es sancionado, Miss. Me imagino que ustedes me preguntarán si es sancionado. En las entidades públicas sí es sancionado, porque cuando pasa algo con alguno de nuestros pequeños, por ejemplo, que sea muy grave, ¿no? En realidad sí pasa que sancionan. ¿Y por qué razón? Porque en tu norma te dice que tus funciones generales tienes que cumplirlas. Hay una obligación de tus funciones, de tu perfil como profesional. Entonces, por ende, nosotros tenemos que considerar estas funciones siempre, sea donde trabajemos. Así trabajemos para entidades públicas o para entidades privadas o en otros países, porque tenemos que primar la seguridad de nuestros estudiantes pequeños, ya que a nosotros, teniendo la vocación que tenemos que tenerles el cuidado respectivo para ellos, ¿sí? Entonces, ahí sí les hago hincapié en este punto, porque yo he tenido, bueno, he visto casos, ¿no? En las cuales ha habido auxiliares que no toman la debida atención de los niños, por ejemplo, ¿no? De los niños pequeñitos. Y a veces pasaba de que uno empujaba a otro, se peleaban, o a veces estaba enfermo, a veces estaban mal, y a veces el auxiliar no les tomaba la atención adecuada. Entonces, para eso nosotros, ¿qué cosa tenemos que hacer? Tenemos que tener una vigilancia permanente de nuestros niños ¿en qué tiempos me dice mi primera función general que yo debo de tomar atención a mis niños? Tener una vigilancia constante con ellos. Debo tenerlo en el ingreso, en el recreo, en la salida, en visitas y otras actividades pedagógicas que organiza la IE. Por ejemplo, ¿no? Yo he escuchado a veces que hay madres de familias que dicen, ¿no? Están en un evento que es de la misma escuela, ¿no? Y dicen, ¿no? Ay, no, pero ahí está el auxiliar que lo vea, dice, ¿no? Ojo, cuando dicen actividades pedagógicas que se organizan en la IE, eso es siempre y cuando sea dentro de la institución y el padre de familia no esté presente. Pero cuando está el padre presente, el padre también es responsable de velar por la seguridad de su niño. Les digo esto porque una vez estuve muy cercana de conocer un caso habían hecho una actividad escolar fuera de una institución, ¿no? Entonces, obviamente estaban los padres de familia, ¿no? Las auxiliares y todo, ¿no? Pero un niño se perdió.
estando afuera, ¿no? Había una actividad organizada, ¿no? Fuera de la institución, que obviamente había sido avalada por los padres de familia, en un acta firmada, se había hecho de acuerdo al comité también que se había gestionado y todo el proceso regular que tiene que hacerse, ¿no? El niño se había perdido, el niño no estaba por ningún lado. La mamá comenzó a echarle la culpa al auxiliar, le quería pegar y evidentemente la mamá estaba pues enaltecida, la mamá estaba mal porque obviamente es un niño, ¿no? Entonces, pero para esto me cuentan que cuando inició la actividad, la directora dejó muy en claro que como ya se había firmado un acta, en el acta se había establecido que los padres de familia tenían que ser responsables de sus menores hijos, porque las auxiliares evidentemente estaban trabajando para poder ambientar, para poder realizar lo que viene a ser la gestión de las actividades que se iban a realizar en esa actuación. Entonces, evidentemente, la responsabilidad también recaía sobre el padre de familia, ¿no? Que tenía que estar latente ahí con su hijo, tratando de ver que esté en un lugar que no se haga daño ni nada por el estilo, ¿no? Y estaban dentro de una losa deportiva que era cerrada. Entonces, evidentemente, el niño, ¿cómo se puede haber salido de ahí? Nadie entendía cómo. Entonces, como son niños pequeños, evidentemente, ¿no? En la parte de atrás, de donde estaban los asientos, el niño pues había encontrado una especie de abertura entre dos pierros. El niño se había salido por ahí porque pasaba y salía, entraba y salía. Entonces ustedes díganme, ¿la auxiliar podría ser sancionada por no velar por la seguridad de este niño durante esta actividad pedagógica? A ver, ¿quién de ustedes me responde? A ver, Jessica me dice que no. ¿Quién más me dice? ¿Quién más me responde? A ver, Stephanie, Walsoni, Yamila, Jacqueline me dice que no. Efectivamente, chicos, no, no podía ser sancionada, a pesar que la mamá quería denunciar y todo lo vio por haber. No se podía. ¿Por qué? Porque había un acta firmada eh, por ella misma dentro del Comité General de lo que viene a ser los padres de familia, en donde los padres tenían que ser responsables. Además, si bien es cierto, la actividad era organizada por la institución, pero no se había hecho dentro de la institución. Por eso acá bien claro te dice, y otras actividades pedagógicas que se organizan en la IE, o sea, en la institución educativa, dentro de la institución educativa. Entonces, tenemos que tener siempre conocimiento de estas pequeñas palabritas, ¿ya? Que vienen dentro de las funciones generales, porque tenemos que analizar este tipo de funciones que nos establece la norma, ¿sí? Entonces, evidentemente, la mamá quiso hacer un montón de escándalo, pero gracias a Dios el niño apareció. El niño se había salido, se había ido con otros niños, se había encontrado ahí en el parque, ¿no? Porque es una losa que está en medio de un parque, habían juegos, ¿no? Y evidentemente, pues, gracias a Dios el niño estaba bien, pero ahí hay responsabilidad de la mamá, del papá, ¿no? Entonces, lo primero que hizo la mamá fue llamarle la atención a la criatura, ¿no? Cosa que no debió pasar, porque ella lo que ha debido de hacer es primero hacer un autoanálisis, ¿no? Si yo soy madre, he decidido participar en esta actividad y me están diciendo que yo vea la seguridad de mi hijo y la vigilancia de mi menor hijo, obviamente tengo que cerciorarme y dedicarme solamente a ello, ¿no? Entonces, hay cositas que siempre van a pasar durante actividades que se realicen fuera de las instituciones. Es por eso que es muy importante que nosotros tomemos en cuenta estas funciones y hagamos hincapié siempre a los papitos las responsabilidades que ellos van a tener y las responsabilidades que el auxiliar va a tener. Yo les menciono esto porque es bueno que nosotros podamos conocer este tipo de cosas y así podamos también defendernos ante alguna situación que pase o que suceda, ¿sí? Otra función general nos dice que hay que propiciar, coadyuvar al mantenimiento de un adecuado clima institucional de cooperación, amistad y respeto entre los miembros de la comunidad educativa donde labora. ¿Qué cosa quiere decir esto?
que yo tengo que tratar de mantener un clima institucional armonioso, tranquilo. Si bien es cierto, voy a tener amistades, voy a elaborar con ellos, pero voy a tener que separar mis problemas personales, ¿no? Que de repente puede que a mí no me caiga una profesora, no me caiga, ay, yo no quiero trabajar con esa profesora, o pueda que no me caiga de repente mi compañera o por ahí otra compañera, pero ese tipo de cosas lo dejas de lado porque tú estás yendo a trabajar. Entonces tienes que ayudar a que haya un ambiente armonioso, un clima institucional que sea de acuerdo a lo que se necesita y de acuerdo a lo que establece la comunidad educativa. Recordemos que dentro de la comunidad educativa, dentro de la institución, se realizan ciertos documentos, ¿no? Ciertos documentos institucionales en los cuales se establece el reglamento interno. Y parte del reglamento interno también hay sanciones en caso de repente haya algún mal comportamiento por parte del auxiliar o del docente o viceversa, ¿no? Otra función general me dice que tengo que mantener actualizado el cuaderno de incidencias, la ficha de seguimiento de los estudiantes a su cargo, el registro de asistencia, el control diario de los estudiantes y llevar un cuaderno de inasistencias, traslado y retiro de estudiantes. ¿Por qué razón el auxiliar va a hacer este trabajo? Ustedes dirán, Miss, pero eso no lo hace dirección. Miss, eso no lo ve. No. Según la nueva normativa, nos dice que el auxiliar tiene que tener, porque el auxiliar tiene la información de primera mano, ya que el auxiliar es el que tiene el contacto directo con los papitos realmente. No tanto es la docente, más es la auxiliar. ¿Por qué razón? Porque en estos cuadernitos, en el registro de asistencias o control diario de estudiantes, ella va a poder ver el día de hoy pasó tal incidente, pasó tal cosa. El día de hoy todo estuvo normal. El auxiliar de educación tiene que ser muy ordenado respecto a lo que suceda con los niños dentro del aula, dentro de la institución, dentro del horario laboral. Entonces, si yo veo que este niño de acá me faltó un día, me faltó dos, ya va una semana, 2 semanas, y es un niño que definitivamente tiene inasistencia, entonces, ¿yo qué hago? Voy a comunicar, voy a decir, este alumno, la mamá no contesta, no sabemos nada. ¿Cómo hacemos? Ya por inasistencia ya está retirado, ¿no? Ya está el 30% de inasistencia se le saca, ¿no? Entonces, evidentemente, ese tipo de información el auxiliar tiene que tenerlo siempre de primera mano, porque lo primero que hace la dirección es, a ver, la docente y el auxiliar de aula, por favor, que vengan y que nos digan la situación educativa que tienen en su aula, ¿no? A ver, ¿cuántos alumnos tienes asistentes? ¿Cuántos han faltado? ¿De qué edades? ¿Cuántos papitos te han contestado? Tú quizás dirás uno, dos, entonces ya básicamente a eso vas a tener una pequeña estadística de la condición de tus alumnos. Otra función general es informar y coordinar con la dirección o responsables del Comité de Gestión de Bienestar los problemas de conducta de los estudiantes y poner acciones que posibiliten mejorar dichas conductas, así como reportar la asistencia de los estudiantes. Esto de reportar la asistencia es algo muy importante, porque de acuerdo a cómo van asistiendo los alumnos, nosotros vamos a ir viendo cómo va el proceso educativo del aula, porque recordemos que en muchos casos también, cuando las mamitas de repente no están muy a gusto con la docente, ¿no? O con el auxiliar, deciden sacar a sus niños y no dicen nada. Entonces, a veces es bueno que nosotros informemos cualquier eh, proceso, cualquier situación que pase en el proceso, ¿no? Ahora, cuando me dicen de que yo tengo que informar sobre la conducta de los estudiantes, puede que de repente tengamos un niño que tenga acciones o tenga problemas de agresividad y que de repente la mamá no comunicó, porque ha habido casos en los cuales hay niños pequeños, ¿no? Que de repente pegan a otros, pegan hasta en la misma profesora, hasta en la misma auxiliar. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que informar en el tiempo estimado lo que está pasando con tal niño, ¿no? Entonces, ya la institución, la dirección tiene que tomar cartas en el asunto, verificando qué es lo que pasa con ese niño. Algo de seguro ha pasado, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas nosotros tenemos que siempre tomar en cuenta. Otra función general del auxiliar de educación es vigilar constantemente la salud e higiene de los estudiantes y además
tenemos que tener la conservación de los materiales, muebles y equipos de la IE. Toda institución tiene inventario de las cosas que se tienen, tanto materiales de útiles como inmobiliario, equipos, ¿no? Entonces, la auxiliar de educación también una de sus funciones es tener esa conservación. Por ejemplo, si nosotros vemos a un niño que agarró una tijera, agarró algo y está marcando la mesa o está por ahí rompiendo cosas, ¿no? Nosotros tenemos que hablar con nuestro niño, decirle, no, mi amor, eso no puedes hacer porque mira, estamos malogrando esto que no es nuestro, esto es de la institución, es de todos, entonces tenemos que cuidarlo. Entonces nosotros tenemos que hacerle comprender a nuestros niños pequeños que tenemos que cuidar las cosas. Entonces, para eso, como auxiliares de educación y apoyo del docente, ¿qué vamos a hacer? Las normas de convivencia, las normas de convivencia. Y es muy importante también que estemos muy, que estemos muy atentos a que se cumpla estas normas de convivencia, porque eso va a ayudar a que haya una buena armonía, una buena comunicación entre todos en el aula, ¿sí? Otra función general nos dice que es atender a los estudiantes que se accidentan o que sufren alguna dolencia y si es necesario trasladarlos al centro de salud más cercano, en coordinación con el equipo directivo y familiares directos. Por ejemplo, va a pasar situaciones, Dios no lo quiera, pero va a pasar, en que van a haber accidentes. Por ejemplo, una vez yo estaba en otra aula y ¿qué pasa? Que tenía un niño que tenía hiperactividad. El niño corría por todos lados, ¿no? El niño era así. ¿Y qué pasó con este niño? Este niño se colgaba mucho de unas Ls, creo que son que le dicen, donde están el equipo o algo así, en un parlante que estaba ahí colgado, ¿no? Y se subía en la mesa, la silla, buscaba terrible el niño, ¿no? Entonces, como está propio de su edad y propio de su condición también, es un niño que va a estar siempre queriendo ver todo y vamos a tener que estar mil ojos con ese niño. El niño se colgaba, ¿no? El auxiliar del aula lo bajaba, dice, lo bajaba. Y en una de esas no se habrá dado cuenta, ¿no? Que estaba medio destornillado o algo así. El niño se cuelga y se viene con todo y el parlante a su cabeza. Un niño de 3, 4 añitos. Ustedes ya se imaginan cómo debe haber llorado, más el peso que ha hecho al subirse, se ha venido con todo. Entonces, ¿nosotros qué hemos hecho? Bueno, yo estaba dentro de la institución, pero no era partícipe del aula. Lo primero que hicimos, llamar a la mamá y llevarlo automáticamente a un centro de salud, no una posta, un centro de salud cercano. Hemos tenido que trasladarlo y llevarlo, ¿no? Porque gracias a Dios había sido golpe, ¿no? Porque pensábamos que se podía haber abierto la cabeza o algo así, pero no. Entonces, lo llevamos todo y como nosotros lo hemos llevado a tiempo, no hemos esperado porque teníamos que llevarlo a tiempo, realmente cuando son casos necesarios, informamos y lo llevamos. ¿Por qué? Porque puede que en el transcurso, si esperamos mucho, puede ser otro problema, puede ocasionar otra situación. Entonces, lo que nosotros tenemos que eh, visualizar, tenemos que siempre ser precavidos de que es mejor a tiempo, a tiempo, a tiempo. Cuando tenemos niños, tenemos que llevarlos a tiempo, ¿sí? Ahora, evidentemente, la situación dentro de un aula o dentro de la escuela va a conllevar a que sucedan tanto cosas positivas y negativas. Por eso nosotros, como auxiliares de educación, tenemos que estar muy vigilantes, muy vigilantes. Y si tenemos algún niño de repente con alguna condición, que puede conllevar a tener una atención más personalizada, ¿ya? Para eso también las mamitas, ¿no? O la docente también sugiere a la mamita que ella traiga también de repente algún apoyo adicional, porque recordemos que el auxiliar de aula no solamente ve un niño, ve a todos los niños. Entonces, por ende, tenemos que siempre ser empáticos respecto a la labor que hace el auxiliar de educación cuando tiene niños pequeños, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Yo tenía el aula de 2 años, yo tenía 17 niños, de año y medio a 2 años, pero yo no solamente era mi auxiliar y yo,
nosotros teníamos como 4 o 5 auxiliares. ¿Y por qué? Porque son niños pequeñitos. Entonces, como son niños pequeñitos, conlleva mucho la atención más que nada personalizada. No solamente es el trabajo que se hace colaborativo en el aula, lo que viene a ser la estimulación, lo que viene a ser el proceso de enseñanza, no, sino que tenemos que tener de conciencia de que un niño pequeño requiere de mucha atención, ¿sí? Entonces, habían casos en que nosotros, por ejemplo, hicimos en el aula que las mamitas que podían estar presentes en el aula podían rotarse, ¿no? Podían rotarse y una semana un grupo de mamitas, otra semana otro grupo, pero obviamente no todas, solamente algunas, las que podían, ¿no? La gran mayoría trabajaban, pero las mamitas que muy a gusto querían estar ahí con sus bebés también y obviamente apoyar y conocer un poco más de cómo se maneja dentro de un aula, ¿no? Y cómo se establece la enseñanza, ellas estaban muy contentas. Es más, muchas de las mamitas que se metieron a apoyarnos ahí terminaron estudiando también educación, auxiliar de educación, entonces como que es una dedicación, claro que lo haces porque está tu niño ahí, como le decíamos a la mamá, pero también saca de ti esa vocación que todos tenemos siempre, ¿no? Entonces hubo un apoyo y siempre se trabaja con los padres de familia. Nosotros siempre como auxiliares de educación, como docentes, tenemos que trabajar con los papitos para todas las actividades que se hagan, porque dentro del proceso de aprendizaje-enseñanza tenemos que establecer la participación de la familia, ¿sí? Ahora, otro punto nos dice que hay que vigilar de manera permanente a los estudiantes durante el recreo y las horas de clase y en los diversos espacios de la IE, como por ejemplo en las áreas deportivas, en los talleres, en los laboratorios, en los servicios higiénicos. ¿Por qué me dice la norma que yo debo vigilar de manera permanente a los estudiantes? Porque evidentemente en el recreo es el espacio libre de ellos, en donde juegan y corren por aquí y por allá, y va a haber casos en que de repente uno se choque con otro, donde sucedan situaciones que van a requerir de tu total atención, de tu total atención. Es más, cuando hacen las actividades deportivas, el auxiliar también está ahí. Cuando los niños van a los servicios higiénicos, obviamente es la auxiliar quien los lleva, junto con la docente también, ¿no? Que muchas veces apoya también la docente en llevarlos. Les hacemos su filita y vamos cantando, vamos yendo uno por uno, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros ser conscientes que las funciones de un auxiliar de educación es de mucha responsabilidad, como todos los puestos de trabajo de repente, pero es bueno que nosotros podamos conocer nuestras funciones generales. Luego vamos a conocer las funciones específicas. Primero vamos a tener las funciones generales, ¿sí? Otro punto importante nos dice que tenemos que participar, acompañar y colaborar activamente en las actividades cívicas, deportivas y culturales de los estudiantes de la IE. Bueno, esto está relacionado pues a las actividades que se hacen dentro y fuera del aula, ¿no? Que viene a ser, por ejemplo, la formación, las horas deportivas, como ya les venía diciendo, ¿no? Por ejemplo, cuando hay que bailar, que tienen su actuación y tienen que practicar su danza, el auxiliar también tiene que estar presente ahí, siempre y cuando se lleve dentro del horario laboral, ¿no? Otro punto que también como función general se debe de conocer es que tenemos que coordinar con la dirección o el comité de bienestar si es que se tuviera y los padres de familia la solución de los problemas sobre conducta y puntualidad de los estudiantes a su cargo. Por ejemplo, va a pasar que hay mamitas y papitos que van a llevar a sus niños o muy temprano o muy tarde. Eso va a pasar. Por ejemplo, ¿no? Yo tenía una mamita que ella se iba a trabajar muy temprano. Total que cuando yo llegaba, yo entraba a 7 de la mañana, el niño ya estaba ahí ya. O sea, y era tanto así que nosotros, o sea, lastimosamente, digamos, a veces las mamitas tienen que trabajar. A veces no tienen el apoyo en casa. Entonces nosotros, ya yo llegaba y ya estaba ahí el niño, ya estaba ahí. Entonces, evidentemente todo de frío a veces, ¿no? Estaba ahí ya sentadito en su mesita, en su aula.
Entonces, evidentemente, pues en ese caso, a veces nosotros tenemos que ser empáticos y conscientes con los papitos, con las mamitas, ¿no? Porque ellas a veces también hacen todo lo posible por salir adelante y darle una mejora también a sus niños, ¿no? Entonces, siempre es bueno que nosotros, pues, pongamos siempre digamos que nos pongamos en la situación de la mamita, del papito, ¿no? Pero también hay otras mamitas que llevan a sus hijos ya muy tarde. Yo, por ejemplo, tenía también un caso de una mamita que me llevaba a su hijo a la hora del recreo. A la hora del recreo se parecía ahí. Yo le decía, ¿y qué pasó? Todas las 2 primeras horas no ha estado, le digo. Y ya se volvió consecutivo, ¿no? Hasta que ya nos tocó hablar con la mamita para decirle cuál era la problemática, ¿no? Y evidentemente, pues la problemática era que hay niños que no se quieren levantar muy temprano, ¿no? Entonces, como no se quería levantar muy temprano y había doble turno donde trabajaba, se le sugirió que él podía entrar en la tarde, ¿no? Que de repente si es que tenía problemas para traerlo en la mañana, porque la idea es que el niño pues adquiera sus aprendizajes y pueda aprender y pueda pues, ¿no? Relajarse, enseñar, hasta aprender también todo lo que uno le enseña, pero sobre todo desarrollar ese aprendizaje que uno le brinda. Entonces, para eso, obviamente, en 1 hora, 1 hora y media de clase, no va a poder hacerlo, ¿no? Entonces, se le sugirió y se le dio la solución rápida a la mamita. Y la mamita se quedó contenta porque evidentemente pues el niño ya entraba en otro horario, ya entraba almorzado, ya salía también más tardecito, entonces era como que algo más salomónico para ella, ¿no? Otro punto importante es que hay que colaborar con la entrega y recojo de libretas de información, citaciones, comunicados, directivas y otros documentos que emita la dirección, los profesores o tutores de la institución. Para este caso, por ejemplo, todos los niños tienen que tener su libreta de control o su agenda. Entonces, es ahí donde nosotros como auxiliares de educación vamos a poner si el niño lleva tarea, si el niño tiene comunicado de dirección, si tiene de repente recordatorio de pago, si tiene de repente citación para lo que es con psicología o de repente citación de repente para actividades del Día del Padre, Día de la Madre, todo ese tipo de información. Porque nosotros como auxiliares de educación tenemos que ser el apoyo del docente y el apoyo del docente viene a realizar esa parte, esa función también. Otra función general del auxiliar de educación, ¿no? Es atender a los padres de familia en coordinación con el profesor, así como apoyar en la organización y elaboración de documentos, registros varios y otros previstos en las normas vinculadas a la gestión de convivencia escolar, la prevención y atención a la violencia y la tutoría y orientación educativa. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que si de repente hubiera algún tipo de problemática orientada a lo que viene a ser de repente atención, violencia o que falta la orientación educativa o algo, evidentemente pues nosotros tenemos que siempre prestar ese apoyo en la organización de todos los documentos que piden normalmente para poder atender cualquier problemática. Así que vamos a cambiar ahora nuestro PPT. Ahora también nos dice, perdón, que dentro de estas funciones generales vamos a participar en la elaboración de los documentos de gestión. Esto es lo que yo les decía hace unos instantes, ¿no? Normalmente, en las auxiliares de educación que están dentro del Estado y que tienen un sueldo estable, fijo, por así decirlo, ya, ellas tienen este tipo de responsabilidad un poco más latente, ¿no? Porque aquí sí, evidentemente, ellas tienen que trabajar en el apoyo, ¿no? De la elaboración del proyecto educativo institucional, que viene a ser el PI, el proyecto curricular de la institución educativa, que viene a ser el PCI, el plan anual de trabajo, que viene a ser todo el trabajo que se va a realizar a nivel anual, el reglamento interno, que viene a ser el RI de la institución. Y todo ese tipo de documentación se hace para lograr los objetivos institucionales previos. Si nosotros queremos pues trabajar y dar una educación acorde a lo que se tiene según la currícula de educación, según la programación de educación inicial, ¿no?
Evidentemente vamos a tener que conocer bastantes técnicas relacionadas, ¿no? A todo lo que viene a ser también los instrumentos de gestión. Participar en los procesos de autoevaluación personal e institucional, de acuerdo con lo previsto en el plan de trabajo para la mejora y acreditación institucional cuando corresponda. Cuando dice cuando corresponda, evidentemente va a ir de acuerdo al tipo de institución, como ya les he manifestado. El auxiliar de educación inicial en el sector público tiene otro tipo de responsabilidad un poco más precisa. En cambio, el auxiliar de educación inicial en instituciones privadas, su responsabilidad va básicamente en la atención al niño y al apoyo al docente, ¿sí? Otro punto importante es cuidar los recursos materiales y equipamientos que les sean asignados. Por ejemplo, ¿no? Si en el aula ustedes les asignaron de repente un proyector, una laptop, un televisor, ese tipo de cosas, tenemos que tratar de cuidar. Y en algún momento, por ejemplo, cuando veamos alguna falla, tenemos que informar también la falla que está pasando. Entonces, eso también va a ayudar a que la institución tome cartas en el asunto a tiempo si es que de repente algún equipo se estuviera por malograr. Más que nada, este punto que voy a mencionar es en el sector público, ¿sí? Que es apoyar al responsable del sistema de información de apoyo a la gestión de la institución educativa, SIAGIE, para el debido procesamiento de los resultados de evaluación de los estudiantes y colaborar con la entrega del informe respectivo a los padres de familia. De repente, con el tema de la entrega de las libretas de notas o el informe de notas a los padres de familia, sí, pero con el apoyo de CIEGIE, muchas veces en las instituciones privadas lo manejan directamente el director, porque es responsabilidad del director este manejo de este sistema, ¿sí? Otro punto que también como función general establece es que vamos a tener que de repente tomar en cuenta en otros apoyos según a lo que nuestra dirección nos manifieste o nuestro docente, pero básicamente nosotros estamos ligados como apoyo al docente. Ahora vamos a hablar de las funciones específicas en el auxiliar de educación. Aquí en estas funciones específicas vamos a mencionar directamente lo que viene a ser las funciones específicas en la educación básica especial y en la educación básica regular nivel inicial. ¿Por qué razón vamos a mencionar estos dos puntos? Porque el auxiliar de educación inicial también puede trabajar en instituciones de básica especial, de educación básica especial, ¿sí? Entonces, dentro de las funciones específicas, nos dice que tenemos que participar en coordinación con el profesor en la elaboración y desarrollo y evaluación de la planificación curricular del aula. Esto viene a ser al desarrollo de actividades, a la planificación de los temas a brindar, ¿no? Apoyar a los profesores en el desarrollo de las actividades técnicos pedagógicas. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que voy a apoyar a mi profesor en el desarrollo de todas las actividades que vaya a realizar para el buen desarrollo de nuestros niños dentro de nuestro nivel básica especial. Por ejemplo, si hay actividades orientadas de repente a las terapias, a ciertas enseñanzas de acuerdo a la condición también que yo tenga de mis niños, ¿no? Voy a tener que colaborar con el docente para que haya un aprendizaje constante también. Colaborar en el desarrollo de las actividades destinadas a lograr la autonomía personal del estudiante. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que voy a guiar y voy a ayudar en estas actividades a lograr que mi estudiante, ¿no? Pueda tener más autonomía, porque recordemos que dentro de la básica especial, algunos niños, dependiendo de su condición, son muy dependientes, no son muy dependientes porque eso también va a depender, ¿no? De la condición de cada niño. Sin embargo, también vamos a poder nosotros ayudarlos, enseñarles a que puedan ser un poquito más autónomos poco a poco. También nos dice que tenemos que participar en todas las acciones del cuidado diario de los estudiantes. Y evidentemente sí, tenemos que ayudar en el aseo, tenemos que ayudarles a que se laven las manitos, a recordarles cómo deben hacerlo, porque nosotros tenemos que tener esa paciencia, ¿no? Sobre todo de acuerdo a los niños que tengamos, a nuestros grupos. También tenemos que apoyar al profesor en las convocatorias y reuniones de padres de familia.
Por ejemplo, cuando hagamos alguna reunión con los padres de familia, ¿no? Vamos a tener que considerar que tenemos que insistir y tenemos que recalcar al padre de familia que debe participar, porque a veces hay puntos importantes que tenemos que tratar. Otro punto también que debemos de considerar es colaborar en el ingreso y salida de los estudiantes de la institución y contribuir en indagar y registrar el motivo de la ausencia de los estudiantes. A ver, ese es un punto que vamos a especificar muy bien. Cuando nosotros hablamos de colaborar en el ingreso y salida de los estudiantes, es que tenemos que visualizar si realmente el estudiante sale de la institución, con quién se va más o menos, quién lo recoge y cuando es el ingreso también, en qué momento ingresó. Por ejemplo, ¿no? Hace poco creo que les había comentado de este caso de este niño que había sido, se iba con sus primos a estudiar, ¿no? Y se quedó atrás, un poquito atrás, y se lo estaba llevando un hombre. Por ejemplo, ¿no? En este tipo de casos, nosotros como es hora de ingreso, el auxiliar también menciona, porque el auxiliar ya va conociendo con quién viene cada uno de sus niños. Va a decir, ¿no? ¿Y tu niño, y tu primo o tu hermano dónde está? Lo primero que va a hacer, porque el auxiliar tiene que estar en la puerta de entrada, ¿no? Para poder verificar quién sale, quién entra. Entonces, cuando pasa esto, nosotros tenemos que indagar, preguntar, ¿no? Y tenemos que, evidentemente, si es que el niño no vino, automáticamente notificar al grupo de WhatsApp, notificar a la dirección, tal alumno ha faltado y bueno, solamente ha venido su hermano, solamente ha venido su hermana, o solamente han venido sus primos. ¿Y por qué razón se hace esto, Miss? De repente ustedes me preguntarán. Se hace esto porque es muy importante para saber en qué condición llega el niño, dónde se encuentra, porque puede pasar lo que de repente ha pasado en otras instituciones, en otros lugares. También es muy importante que nosotros tenemos que verificar los estudiantes que ingresen a la institución. ¿Por qué les digo esto? Porque también ha habido casos, ¿no? En las cuales, por ejemplo, hace poco creo que vi un caso en las noticias de un hombre que se vestía de niña y que había entrado a las instituciones educativas y nadie se había dado cuenta. Nadie, más que una niña creo que se había dado cuenta de que aparentemente pues no era una niña quien entraba. Entonces, eso también repercute en responsabilidad no solamente del auxiliar, sino también de la persona que está en la puerta de vigilancia y también obviamente la comunidad educativa, ¿no? Porque tenemos que tener mucho cuidado en estos tiempos, ¿no? Por todo lo que se presenta también ahora, hoy en día. Entonces, chicos, ¿qué opinan de las primeras funciones que hemos visto? ¿Está todo claro relativamente a las funciones generales? Ustedes saben que este material ustedes lo van a tener y van a tener que siempre darle una leidita, ¿no? De vez en cuando para que ustedes puedan ir teniendo más familiaridad con estas funciones, porque esto les va a ayudar a ustedes a tener más autonomía en su centro de labores y van a ser más, dedicadas también de acuerdo a lo que uno vaya enseñándoles a ustedes y ustedes puedan aplicarlo de manera efectiva, ¿sí? Ahora venimos con las funciones específicas del auxiliar de educación en el nivel inicial. En el nivel inicial es básicamente todo lo que hemos mencionado, pero vamos a apoyar al docente en las actividades formativas de atención a los estudiantes en respuesta a sus necesidades fisiológicas de alimentación, de recreación, salud, aseo y cuidado. ¿Qué cosa quiere decir esto, Miss? Me preguntarán ustedes. Bueno, nosotros vamos a tener que estar muy atentos. Si un niño necesita ir al baño, si tiene hambre, cómo es el ambiente de recreación, por ejemplo, lo que viene a ser el recreo, cómo se desempeña, cómo se desplaza, cómo juega, que tiene que lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño. Tiene que tener ciertos cuidados que nosotros tenemos que ir enseñando, porque el docente obviamente es el primordial en dictar las actividades formativas, pero el auxiliar está en apoyo a eso, a ejercer este ejemplo que el niño tiene que seguir. Ya habíamos mencionado de colaborar en el ingreso y salida de los estudiantes de la institución.
Otro punto también es informar y coordinar permanentemente con el profesor de aula sobre las observaciones de los estudiantes que requieran una atención especial, como también de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Este punto es un punto muy importante. Como ya les había dicho, el auxiliar de educación tiene que ser muy observador, tiene que tener la empatía, la paciencia y la observación. Nosotros podemos de repente ser un poco detectores, pero no vamos a diagnosticar, porque no podemos diagnosticar, no somos especialistas para poder diagnosticar alguna necesidad especial en nuestros niños. Pero sin embargo, vamos a tener que informar si nosotros notamos o detectamos alguna condición en alguno de nuestros niños. Entonces, si nosotros notamos algunos comportamientos que pueden ser orientados alguna necesidad especial que pueda tener nuestros niños o alguno de nuestros niños, pues tenemos que informar para que el papá o la mamá pueda realizarle los estudios pertinentes para poder también tener las sugerencias que va a mencionar el especialista de acuerdo a la educación que lleve nuestro niño, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros tengamos muy en cuenta este punto. Otro punto importante es colaborar en las aulas que tiene a su cargo, estando atento a los requerimientos del profesor como de los estudiantes. Vigilar permanentemente las áreas libres, servicios higiénicos, que estén en condiciones de ser utilizados también. O sea, nosotros tenemos que ver, por ejemplo, si tenemos nuestro grupo de niños y nos toca llevarlos al baño, ¿no? Primero tenemos que revisar que los ambientes estén limpios. Evidentemente, si nosotros solamente le decimos al niño entra y no vemos si está limpio, ¿ese niño se puede enfermar? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se puede enfermar? Claro que sí se puede enfermar, chicas, se puede enfermar porque nosotros tenemos que procurar que las áreas estén limpias y en todo caso de repente no están aseadas, llamar al personal de personal de servicio, ¿no? Para que pueda dejarlos todo limpio y estar todo pues bien para nuestros niños. Nosotros como auxiliares de educación tenemos que velar por la seguridad de nuestros niños, de nuestra aula y también de la comunidad educativa. Entonces, evidentemente tenemos que tomar esa importancia. Ahora, otro punto y uno de los últimos y el más importante, nos dice que excepcionalmente cada uno o más niños no es recogido por sus padres, tutores o cuidadores. El auxiliar de educación, en coordinación con el profesor y el director, debe asegurar que el niño llegue a su hogar. Para ello deberá ponerse en contacto con los padres de familia o a través de los tutores mediante los diferentes medios de comunicación. Asimismo, cuando uno o más niños no asisten de forma consecutiva, también deben contribuir en indagar el motivo de la ausencia y registrar los hechos. Ahora, como ya les venía diciendo, muchos niños van solos, muchos niños no los deja la mamá, el papá, a muchos niños a veces los lleva el hermano, la hermana, el primo, la abuelita, el abuelito. Y nosotros tenemos que cerciorarnos que ese niño llegue bien y se vaya bien y que llegue a casa también, porque va a suceder que hay muchos casos hoy en día en los cuales los niños a veces se van y se pierden, o son a veces, como he visto muchos casos, ¿no? Que a veces no hay el cuidado respectivo también de la conciencia que debe tener o la concientización que debe tener el padre de familia de acuerdo a la seguridad del niño. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo una vez observaba, habían dos mamitas que venían a recoger a sus niñas y se las llevaban, ¿no? Pero siempre veía que ellas caminaban adelante y las niñas se quedaban atrás, pobrecitas, con sus mochilitas de 4 o 5 años. Y ellas caminaban conversando y las niñas atrás, atrás, atrás. Y salían y afuera obviamente es una avenida, ¿no? Entonces los carros, ¿no? O sea, tantos cuidados, ¿no? Por más que estaban fuera de la institución, ¿no? Un día pasó que pasó una moto y casi se lleva a una de las niñas. Y la mamá lo primero que hizo fue pues corregir a la niña, ¿no? Gritarle a la niña, sí, que camine adelante, que no sé qué. Díganme ustedes, un niño de 4 años, 4 o 5 años, ¿tiene la conciencia de por dónde tiene que caminar? ¿Ustedes qué dicen? No tiene conciencia por dónde va a caminar. Entonces, ahí
yo me tuve que meter porque evidentemente no puedo tampoco permitir la injusticia también porque no me parece, no estoy de acuerdo. Creo que la responsabilidad de la seguridad del niño, tanto en la calle, en el hogar, en la institución, en donde sea, es de la madre y del padre. Por más que sea un niño que tú le hables, ese niño se va a olvidar. Ese niño todavía está en formación, está en la temporada que tiene que tener cuidado. Y obviamente la mamá, si está presente, tiene que estar pendiente del niño. Entonces, evidentemente nosotros tenemos que tomar en cuenta que es muy importante el hecho de que podamos orientar adecuadamente a nuestros padres de familia. Es por esa razón que se hacen también los talleres de escuelas de padres, justo lo que hemos visto ayer, perdón, en la clase anterior. Entonces, es muy importante tocar a todos estos puntos de seguridad que el padre y la madre de familia deben de saber cuando tenemos niños tan pequeños dentro del hogar, ¿sí? Y asimismo, ya cuando están en la adolescencia, mucho más, también tenemos que estar siempre hablándoles, comunicándoles, informándoles, guiándolos adecuadamente, ¿sí? Otro punto de función específica es apoyar al profesor en las convocatorias y reuniones de padres de familia. Bueno, ese punto ya lo hemos visto. Creo que está como función general, también está como función específica. Entonces, es algo que siempre el auxiliar de educación tiene que mostrar ese apoyo, ¿no? Ese apoyo que necesita el, el auxiliar, pues, ¿no? De educación, ¿no? Que el docente necesita, mejor dicho, ¿no? Entonces, para poder continuar con este punto, este último punto, vamos a hacer un pequeño test de los primeros puntos que hemos visto, ¿sí? Es muy importante que nosotros tratemos de participar en todo lo que nosotros estamos brindándoles. Aprovechen, chicos, de educación. Recordemos que el auxiliar de educación tiene que tener su portafolio también, ¿sí? Su portafolio. Ahorita vamos a nosotros a conversar de esto, pero primero vamos a hacer el pequeño test, ¿sí? De de lo que hemos venido conversando, ¿no? De las funciones, de qué hace el auxiliar de educación, porque es importante. Y ustedes saben que en cada clase, pues vamos a siempre a tener una evaluación constante de aprendizaje, ¿sí? Así que les estoy mandando el enlace por el Mic, por favor, a ver si lo logran ver. Así que por favor ingresen para que podamos iniciar con nuestra actividad del día de hoy. Esta es una actividad que evidentemente pues nos va a ayudar a nosotros a poder comprender no todo lo relacionado a lo que un auxiliar de educación debe tener. Es como decir que en cada test que hacemos es una retroalimentación de lo que hemos tocado en el día, ¿no? En el tema brindado en el día. Entonces es muy importante que nosotros podamos participar y podamos conocer todos estos puntos que nos van a venir de ayuda para poder desempeñarnos de manera óptima, ¿no? Como auxiliares de educación inicial en las instituciones que trabajemos, ¿sí? Entonces, mientras que ustedes se van uniendo, voy a dar unos 2 minutitos para que se vayan uniendo antes de iniciar. Ya, voy a ir hablando sobre el portafolio, ¿no? Sobre el portafolio del auxiliar de educación. Miss, ¿por qué es importante el portafolio? Porque todo auxiliar de educación debe contar con este portafolio y debe tener su documentación tanto en forma física o virtual y debe de tener todo lo especificado de la institución, como por ejemplo su plan anual de trabajo de la institución, el plan de tutoría y orientación educativa y convivencia escolar, las copias de nóminas de matrículas de los estudiantes a su cargo, el reglamento interno, el cuaderno de incidencias, la ficha de seguimiento de los estudiantes a su cargo, porque nosotros si tenemos algún inconveniente con algún alumno, en cada ficha de cada alumno vamos a ir apuntando si es que hay algo que está pasando con nuestros niños, el registro de asistencia diaria, traslado y retiro de estudiantes, el registro o acervo documentario de informes emitidos y recibidos de atención a los padres de familia en asuntos de asistencias y actitudes de sus hijos. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que voy a tener, ¿no? Como decir mi historial, ¿ya? Voy a tener como decir mi historial del comportamiento de mis niños, de acuerdo según lo que yo requiera, lo que manifieste mi niño, y también del comportamiento de los padres de familia,
si han recibido o no las atenciones, si a través de cada llamado que hemos hecho nosotros como parte de la institución, el papá se ha presentado, la mamá se ha presentado. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que considerar. Otro punto que también tenemos que tener dentro del portafolio es el horario de clases de los estudiantes y profesores, el cronograma de charlas para estudiantes y los padres de familia, porque también tenemos que tener un cronograma que viene a ser el cronograma, pues, de los talleres de escuela de padres que nosotros vamos a brindar, el registro de la labor diaria que realizan atención a los estudiantes y los padres de familia. Entonces, ahí nosotros tenemos que considerar estos puntos. Ahora, de repente no todos, pero sí los principales, ¿no? Que vienen a ser las nóminas de matrícula, los cuadernos de incidencia, el registro de asistencia diaria, ¿no? Y ese tipo de información. A ver, vamos chicos, ¿cómo vamos? A ver, un minutito más para poder darle inicio a la actividad. Ahí vamos a mandar de nuevo el enlace para que podamos responder, ¿no? Responder este pequeño test, ¿sí? Que nos va a ayudar a nosotros, evidentemente, a poder comprender un poco más de lo que ya estamos hablando, de lo que hemos mencionado ahorita. Recordemos que este portafolio, ¿no? Va a ayudarnos a nosotros a poder tener un orden de la condición de nuestros niños, tener un orden también de toda la situación que se presenta dentro dentro del aula, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar a nosotros pues a tener todo lo que necesitamos y eso póngale que si tenemos de repente alguna supervisión, de repente es un auxiliar que trabaja en el Estado o en el sector privado y de repente el director quiere ir al aula y quiere supervisarnos y de repente te pide, a ver, dame tu portafolio al docente, capaz el docente también lo tiene. A ver, usted, señorita auxiliar, su portafolio, de repente no lo tiene, entonces te va a llamar la atención o te va a decir que debes considerar tener lo siguiente. Entonces siempre es bueno que nosotros tengamos todo de manera específica y ordenada, porque eso nos va a permitir a nosotros a tener una condición real del grupo de niños que tenemos. ¿Y cuál ha sido la problemática de nuestro grupo de niños? Eso siempre y cuando trabajemos como auxiliar en una sola aula. Pero si trabajamos como auxiliar y tenemos de repente dos, tres aulas, evidentemente vamos a tener que limitar ese número de documentos, ¿no? Que se tienen aquí, por ejemplo, mostrando en este PPT, ¿sí? A ver, chicas, ¿cómo vamos? Ya tenemos más del 50%, así que le vamos a dar iniciar. Primero voy a compartir por la pantalla para que veamos cómo vamos, ¿sí? Con la actividad que vamos a realizar y vamos a responder el día de hoy. Así que anímense los que pueden, anímense a aprender, anímense a ingresar para que podamos aprender cada día algo nuevo, porque siempre es bueno, todos aprendemos, todos estamos en el proceso de aprendizaje. Y así no responda bien, no importa, pero lo importante es de que yo ya estoy teniendo un aprendizaje más completo, ¿sí? Así que le vamos a dar iniciar. Ahora sí, chicas, espero sus respuestas para que ustedes puedan ir respondiendo este pequeño test. Entonces vamos a considerar que es muy importante que nosotros tomamos en cuenta que el auxiliar de educación tiene ciertas funciones generales y específicas y tenemos que aplicarlas. En su gran mayoría tenemos que aplicarlas porque eso nos va a ayudar a nosotros a poder tener una seguridad también como profesionales de cómo nos vamos a desempeñar. Y así nadie nos va a decir, no, pero tú tenías que hacer esto. Entonces tú ya sabes tus funciones, tú ya sabes tus deberes, entonces tú vas a mencionar, no, mis deberes solamente son estos, ¿no? Y yo cumplo con mi deber, yo cumplo con mi función, ¿no? Entonces siempre es bueno que también hagamos valorar nuestros trabajos, nuestra hora, nuestra dedicación, porque eso nos permite a nosotros valorarnos más como profesionales, ¿no? Entonces eso es algo que tenemos que tomar muy en cuenta definitivamente. Así que vamos chicos a ver cómo vamos. Vamos chicas a ver. Vamos tratando de responder. Así que les voy a dar
unos minutitos para que puedan responder esa pequeña prueba. Hasta 7:12, les voy a dar hasta 7:12 y ya luego nos vamos con las conclusiones para poder ya finalizar el tema que hemos desarrollado el día de hoy, ¿sí? No llegar a ver dentro de mis consultas, pero sean muy bien, muy bien. Muy bien, Paola. Muy bien, Paola. Entonces vamos avanzando con los demás. Vamos avanzando con los demás. Así que vamos, chicos, avanzando. Tenemos 2 minutitos más para poder ya avanzar con nuestra actividad y ya poder terminar con nuestra clase del día de hoy. Recordemos que tenemos muy bien, Diana. Muchas gracias por informar. A ver los que vamos terminando. Esperen unos pequeños minutitos, aunque sea unos 2 minutitos más para poder terminar y para poder también hacer las conclusiones y también, evidentemente, pues, para que puedan responder también los demás, compañeros. Gracias, Walsoni, muy bien. Yo conozco a Walsoni, le he visto creo que en mis clases anteriores, creo que sí le he visto. Tengo varias alumnitas aquí que ya creo me han seguido del otro curso que he dictado también. Ay, gracias, sí, qué bueno verte aquí también participando. Muy bien. Así que vamos, chicas, vamos respondiendo. Oh, mira, ve, qué bueno. Muy bien. Vamos avanzando, chicas, respondiendo este pequeño test que nos va a ayudar muchísimo también a aprender todo lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Muy bien, se han unido 29. Muy bien, chicos, muy bien. Vamos aprendiendo, chicas. Luego que damos las pequeñas conclusiones,
Así que vamos a dar 2 minutitos más, ¿ya? Porque sí se han unido la gran mayoría, de verdad. Qué gusto, de verdad, saber que están intentando participar, que están conociendo una herramienta nueva también. Recordemos que ahora, hoy en día, los test de evaluación los podemos hacer con Quizzes, lo podemos hacer con Kahoot, con varias herramientas que ustedes pueden aprender también en ITEC, ¿no? Se pueden capacitar también, evidentemente, en cada clase. No te preocupes, Jessica, lo importante es que estás en la clase y estás atendiendo. Entonces, para mí eso es gratificante definitivamente porque eso me da la seguridad de que estás aprendiendo y que estás a gusto con lo que te estamos enseñando. Y eso es algo muy importante, ¿sí? A ver, vamos a ver. Muy bien, ya nos faltan 6, nada más, 6 compañeros. Es más, 4 compañeros ya faltan. Muy bien, chicas, por favor, respondamos ya para poder darle finalizada a esta pequeña prueba. Y luego nos vamos con nuestro PPT porque tenemos que ver nuestras conclusiones, ¿sí? Nuestras conclusiones del tema del día de hoy. Y eso nos va a ayudar a enfocarnos más en una idea global de lo que el auxiliar de educación debe considerar dentro de un área de trabajo, ¿sí? A ver, vamos a ver cómo vamos. Muy bien, chicos, a ver, un minutito más y ya le doy por finalizado porque ya tenemos que continuar con nuestra conclusión para tomar en cuenta también y dar una idea más global de lo que hemos visto el día de hoy. Este proceso durante el rapport de escucha activa es muy importante, se va a generar una conexión. A ver, chicos, hay que tratar de, por favor, su audio, no activarlo porque eh, va a haber interferencia en la llamada, ¿sí? Muy bien, chicos, vamos a dar por finalizada, nuestra prueba. Así que muchas gracias a todos por participar en esta actividad. Vamos a siempre celebrar cada avance que nosotros hacemos, que es muy importante que nosotros consideremos todo lo que hemos avanzado, ¿sí, chicas? Así que ahora voy a regresar a mi PPT para poder dar las conclusiones relacionadas al curso de auxiliar de educación inicial, ¿sí? Bueno, chicos, ya les había mencionado que evidentemente el auxiliar de educación tiene que tener su portafolio de auxiliar de educación. Tiene que considerar estos puntos, o al menos los más generales, ¿no? Los más necesarios para que podamos nosotros desempeñarnos oportunamente como auxiliares de educación. Ahora, en nuestras conclusiones, vamos a mencionar lo siguiente, ¿no? Que para concluir sobre el perfil del auxiliar de educación, tenemos que considerar que el auxiliar es sumamente importante en las funciones que realiza dentro de un aula. Es el apoyo que el docente requiere para las actividades necesarias. Es el proceso de aprendizaje del niño en la primera infancia. Es por eso que nosotros, como auxiliares de educación, tenemos que considerar que tenemos que conocer a fondo el desarrollo evolutivo de nuestros niños, tenemos que conocer a fondo a cada niño que tengamos dentro de nuestra aula. Es muy importante que nosotros consideremos esos puntos porque eso nos da a nosotros, eh, digamos, la habilidad de poder establecer un apoyo no solamente al docente, sino también al niño en formación.
al niño que está en el proceso de aprendizaje en su primera infancia. Recordemos que cuando son tan pequeñitos los niños, van a necesitar de ese apoyo, de esa persona que esté de guía al costado de ellos. Y esas personas que son guías son ustedes evidentemente, ¿no? Entonces, ustedes tienen que considerar que el ser auxiliar de educación implica mucha responsabilidad. Y al implicar mucha responsabilidad, evidentemente vamos a tener que tomar cierta responsabilidad en cada función que nosotros hagamos. Entonces, para hacer una pequeña retroalimentación en los minutos que nos queda, vamos a mencionar lo siguiente. Habíamos dicho que según nuestro marco normativo, ¿no? Se establece las funciones generales y específicas del auxiliar de educación inicial. Del auxiliar de educación general, pero del auxiliar de educación inicial también. Dentro de las funciones generales habíamos establecido que tenemos que apoyar a los profesores en el desarrollo de sus actividades de vigilancia, de la disciplina de los estudiantes. Tenemos que propiciar el mantenimiento adecuado del clima institucional, tenemos que mantener actualizado el cuaderno de incidencias, tenemos que informar y coordinar con la dirección o responsables del Comité de Gestión de Bienestar los problemas de conducta de los estudiantes. Tenemos que vigilar constantemente la salud e higiene de los estudiantes. Tenemos que atender a los estudiantes que se accidentan o que vayan a sufrir alguna dolencia. Pongamos que tenemos un niño que de repente viene con dolor de barriguita, ¿no? Por ahí le dicen, no, mis, me duele esto. Evidentemente, si nosotros tenemos eh, un niño con esa condición, nosotros no podemos automedicarlos. Evidentemente tenemos un tópico, ¿no? Vamos a tener un pequeño tópico dentro de la escuela, pero para eso tenemos que tener autorización de la mamá. Tenemos que tener autorización de que el niño le duele, si es alérgico o no. Tenemos que tener esa información. Si es alérgico a qué es lo que puede tomar, qué es lo que regularmente puede tomar de repente si tiene alguna dolencia. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Tenemos que siempre considerar en ese proceso, ¿no? En ese proceso de cuando tengamos a un niño de repente con alguna dolencia. Les menciono esto porque es bueno que nosotros tomemos en cuenta este punto, porque eso nos va a ayudar a nosotros a ser precavidos ante cualquier situación. Yo había conocido un caso, por ejemplo, de un niño que le decía, Miss, me duele la cabeza. Un niño de primaria. Miss, me duele la cabeza, la cabeza. Bueno, lo llevaron a tópico, ¿no? Y la auxiliar le dice, pues, a la enfermera de tópico, pero que tome, pues, un paracetamol, ya está grande, le dice, ¿no? Y la enfermera le dice, no, pero el niño no es alérgico. No creo que sea alérgico, pero no preguntó, ¿ah? No preguntó, la auxiliar simplemente tomó la decisión como si fuera ella la madre, ¿no? O el responsable, digamos. Y el niño le dieron, no me acuerdo qué pastilla le habían dado. La cosa que el niño se puso mal. Mal se puso. Tanto así que la mamá denunció al colegio. Hubo un tema ahí bien latente. Porque evidentemente ahí en esa situación, ¿quién se equivocó? ¿La auxiliar o la enfermera? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién se equivocó en ese caso? Por ejemplo, yo como enfermera, obviamente voy a proteger mis funciones, ¿no? Voy a proteger mi carrera. Y evidentemente se han equivocado las dos, porque tú lo que tienes que pedir a la enfermera, al auxiliar es, pásame su ficha del estudiante a ver si tiene alguna alergia o algo. Dame la ficha a ver, por favor. Entonces, el auxiliar te dice, no, es que no lo tengo, entonces llama a la mamá, porque está pasando esto y estamos hablando de un niño menor. Entonces, nosotros como auxiliares no podemos eh, tomar decisiones que definitivamente pues no sean pues en beneficio del niño. Si evidentemente tú ya está bien, quieres que le pase el dolor, pero tú no eres el especialista, tú no eres la mamá, no eres el papá, no eres el responsable directo del niño. Entonces,
Este tipo de cositas nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque eso nos va a ayudar a nosotros a tomar mucha conciencia de las acciones que realizamos dentro de nuestro plantel o dentro de nuestra aula. También nos dice como función general que tenemos que coordinar con la dirección sobre ciertos problemas de conducta o puntualidad de los chicos, de los niños, de los padres, colaborar con la entrega y recojo de libretas de información, también comunicar, ¿no? Informar sobre los comunicados, directivas y otros documentos que emita la dirección para los padres de familia, atender a los padres de familia en coordinación con el profesor, también nos dice que tenemos que participar en la elaboración de los instrumentos de gestión. Ojo que esto es en caso de repente de lo que la institución lo requiera. Y esto va más que nada para auxiliares de educación que trabajan para el sector público, ¿no? También tenemos que participar en los procesos de autoevaluación del personal, cuidar los recursos materiales y equipamientos que les han sido asignados. Vamos a apoyar, dicen, el sistema de SIAGIE debido al procesamiento de notas, pero mayormente esta parte es de responsabilidad neta del director. Evidentemente, los docentes ingresan sus notas al sistema, eso sí, ¿no? Pero para esto va a depender si la institución le ha creado un usuario o no al docente, ¿no? Y qué cursos le ha asignado, ¿no? Para que puedan llenar notas, ¿no? Todo eso va a depender según a lo que esté estipulado dentro de la institución, ¿no? En funciones específicas, dentro de la educación básica especial, habíamos considerado que tenemos que participar en coordinación con el profesor en la elaboración y el desarrollo y evaluación de la planificación curricular del aula. Colaborar con las actividades destinadas a lograr la autonomía del personal, la autonomía personal del estudiante. Participar en todas las acciones del cuidado diario de los estudiantes. Otra función específica, pero ya en el nivel inicial, es apoyar al docente en las actividades formativas, es colaborar en el ingreso y la salida de los estudiantes, vigilar permanentemente las áreas libres. Y también tenemos que obviamente considerar, y lo vuelvo a recalcar, relacionado al recojo de los niños, que muchas veces no son recogidos por sus padres. Tenemos que cerciorarnos que la persona que mandan a recoger realmente ha sido mandado por el papá o la mamá. Eso tenemos que tener mucho ojo, mucho cuidado en ese aspecto. Respecto al portafolio auxiliar de educación, ya les había mencionado que tenemos que tener el plan anual de trabajo, el plan de tutoría, la copia de nóminas, el reglamento interno. Evidentemente hay documentos que sí van a tener, como hay documentos que propiamente lo puede manejar solamente el docente, ¿no? Entonces, ustedes sí tienen que tener, obviamente, su horario de clases, su cronograma de las escuelas de padres que de repente se presenten o se hagan durante el año, el registro de la labor diaria que realizan atención a los estudiantes y a los padres de familia. Por ejemplo, si hoy día tuvieses una reunión o atendiste a un padre de familia, tienes que manifestarle ahí qué es lo que pasó, por qué razón el papá se acercó, por qué razón quería hablar, todo ese tipo de información. Y en conclusiones, pues evidentemente el auxiliar de educación es el apoyo, la mano derecha del docente. Y es sumamente importante sus funciones, sumamente importante el apoyo que viene a realizar para las actividades necesarias en el proceso de aprendizaje del niño en la primera infancia, ¿sí? Bueno, chicas, esta ha sido nuestra clase del día de hoy, ¿no? Sobre el tema 5 del perfil y funciones del auxiliar de educación inicial. Yo espero, ¿no? Que podamos de repente vernos. Espero que todas puedan participar en en la última clase que viene a ser el día sábado, ¿sí? Así que no sé si estará nuestro estimado coordinador, por favor. Ser mágico que ellos Aquí estoy. justamente podrán encontrar de lo que esperas justamente de la sesión. Entonces hablemos justamente